Muy buen domingo a todos. Domingo particular porque es el domingo dedicado a la palabra de Dios, el domingo de la palabra. Así el Papa Francisco quiso que dedicáramos al comienzo del año litúrgico, pasado el tiempo de la Navidad, un tiempo de escucha, de atención a la palabra, que es el corazón de la vida del cristiano. Llegamos al comienzo de este domingo y de esta semana con los ojos puestos en lo que sucede en Gaza, en este hilo de la paz que hasta ahora logra tener fortaleza y dar pasos de esperanza. Hay otros pequeños signos de esperanza en gestos de ayuda, de solidaridad que acompañan el desafío y el camino del país. Ciertamente hay muchos desafíos todavía pendientes, el tema de un tribunal constitucional que no acaba de resolverse, la preocupación de las elecciones que han definido ahora la fecha otra vez y confiando pero que hay un patrón electoral revisado, porque si no vamos a votar pero no sería la expresión de lo que hace la vida de la gente. La preocupación de los costos de la vida y de la falta de los dólares lo han gritado a unas autoridades esta semana, la gente que los ha encontrado, que no necesitamos que nos den migaja, necesitamos que den espacio al comercio, a la economía, si queremos que la gente se sostenga. Con estos desafíos en el corazón nos encontramos con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra de Dios. Escuchamos el comienzo del Evangelio de Lucas. En realidad, el texto del Evangelio que acabamos de escuchar está compuesto de dos partes. El comienzo del Evangelio y después pasamos al capítulo 4, cuando Jesús entra en la sinagoga de Nazaret. Una palabra sobre este comienzo del Evangelio de Lucas. Lucas evidentemente no es un apóstol, es un creyente que quiere verificar cuánto es fundada la fe en Jesucristo y el encuentro con Jesucristo. Entonces un poco como cada uno de nosotros que ya son creyentes, ya son cristianos y quiere verificarla cuánto es segura. La fe no es un cuento, no es una fábula, no es algo que está en el corazón, en la experiencia de testigos que han encontrado a Jesucristo y ha recibido de él una misión de difundir este encuentro a la historia de la humanidad, porque la humanidad es viva,
de este encuentro con el Señor. Un Señor que va más allá de lo que eran las proyecciones o la fantasía humanas. Un Señor que aparece iluminado por su palabra, entregado a cada creyente a través de esta palabra. Un Señor que manifiesta su rostro de amor y de misericordia. Esto ya nos pone en la reflexión de cuánto es fundada nuestra fe, de cuánto la fe es necesaria para entender la vida y para dar un sentido a la vida, y que en este sentido a la vida es importante no solo vivir como caballos cocheros, sino mirar el horizonte, mirar el rumbo del camino que tenemos que hacer y seguir, para que no nos confundimos y no perdamos la meta y el valor de la vida misma. La palabra del Señor es ante todo el encuentro entonces con estos testigos que han recibido una misión y un mandato de Jesucristo de iluminar el sentido de nuestra experiencia y de nuestro caminar. Entonces es importante encontrar la palabra y dejar que la palabra hable a nuestra vida y nos ayude a pensar. En este domingo que el Papa Francisco quiere que recordemos y pongamos atención a la palabra, nos desafía a ponernos delante de este don que Dios nos hace en la historia de todos los días y darnos un tiempito todos los días para interrogarnos, para escuchar esta palabra y interrogarnos. Lucas lo explica, ha hecho investigación y ha sistematizado lo que ha recogido de los testigos que fueron de este encuentro que ha dado la vida. Como cristianos estamos llamados entonces todos los días a dar un espacio de tiempo, a meditar esta palabra, a discernir la vida a través de la luz de esta palabra, hacerla ser una palabra que vive y de vida hasta para con nosotros, porque en esto entonces daremos y encontraremos el sentido a nuestro existir, a nuestra vida, y los desafíos diarios serán el lugar donde esta palabra nos ayudará a construir un pedacito del reino de Dios y a hacerlo ser un momento de vida y no de muerte y no del caminar y perder el rumbo de la existencia. Un desafío. Recuerda un encuentro un testimonio que tuve la semana pasada de una mamá que angustiada que sus hijos dejaban la fe y se consultó con su sacerdote, su consejero, que les dijo: bueno, escribe las razones que esto te apena y qué es lo que tú sientes que es necesario que tu hijo descubra. Y escribió un libro, en Brasil, y este libro fue publicado y vendió 1 millón de copias. Esto subraya la importancia de ayudar a entender la experiencia de vida del cristiano como una experiencia de gracia y de bendición. Y la palabra es esta gracia y bendición si la hacemos ser el pan de cada día de nuestro caminar. En el relato que acabamos de escuchar, se nos dice que Jesús recibe el rótulo del libro de Isaías y es interesante, abriéndolo encontró el pasaje. Era obvio, se tenía que leerlo, tenía que abrirlo. ¿Por qué Lucas se preocupa de subrayar abriéndolo y darnos este detalle que parece insignificante? Y al final Jesús cerró el libro y lo devolvió al ayudante. Ese, dicen los expertos estudiosos de la Biblia, quiere darnos la indicación que Jesús es el que abre la Escritura y Jesús es el que en él cumple la Escritura, y es lo que él dirá: esta Escritura se ha cumplido hoy. Entonces cierra este libro del profeta Isaías porque ha cumplido su misión. Ahora la misión es Jesús, es una misión de encuentro con los pobres, los necesitados. Por ellos es la liberación y es el jubileo. Estamos en el año del jubileo y es esta liberación que está llamado a vivir y que nos propone hoy, no mañana, no futuro, hoy. Que podemos pensar y que nos desafía todo esto a reconocer y prestar también nosotros el corazón a Jesús y vivir este tiempo, estos desafíos de este tiempo como el espacio donde damos atención y preocupación a los pobres. Se discute de precios
de las cosas. ¿Quién la discute? Los administradores públicos y los comerciantes, pero no toman en cuenta la necesidad de los pobres muchas veces. Hay servicios, son pensados en función de los que los manejan los servicios en vez de los que los necesitan estos servicios. Que probamos para vivir esta palabra de jubileo, de esperanza, de liberación, a pensar las cosas en la función de los más débiles, de los necesitados, de los que estamos llamados a servir y a través de este servir a dar a ellos un tiempo de esperanza, de júbilo, si podemos decir en este año, para que el reino, a través de nuestro ponernos a servicio del Señor, sea un reino que les alcanza en los desafíos de todos los días. De verdad, una palabra de esperanza y de júbilo. Hagámonos intérpretes en la semana que nos espera de estos sentimientos y de estos valores. Buen domingo, buena semana.